Hace poco ocurrió algo que hizo que prácticamente toda la industria financiera prestara atención. Capital One anunció la compra de Discover en una operación valorada en decenas de miles de millones de dólares. Sin embargo, fuera del mundo de las finanzas, la noticia pasó casi desapercibida. Y no es precisamente lo que hace que esta historia sea tan interesante. Porque si le preguntas a la mayoría de las personas qué es Discover, probablemente recibirás respuestas muy diferentes. Algunos dirían que es una tarjeta de crédito, otros pensarían que es un banco, algunos incluso admitirían que nunca han utilizado ninguno de sus productos. Pero muy pocos entenderán por qué una compañía como Capital One estuvo dispuesta a pagar tanto dinero por ella. La explicación más simple sería decir que Capital One compró otra empresa de tarjeta de créditos. Técnicamente eso es cierto, pero sería una explicación incompleta. Es como decir que alguien compró un edificio cuando en realidad compró el terreno sobre el cual se puede construir una ciudad entera. La verdadera historia no está en las tarjetas que llevan el logo de Discover. La verdadera historia está en algo que la mayoría de las personas nunca ve y probablemente nunca piensa cuando realiza una compra, y esto es la red que conecta todo el sistema. Para entender por qué esto es tan importante, imaginemos una situación muy sencilla. Supongamos que una persona entra en una cafetería, compra un café y paga con una tarjeta. La transacción parece instantánea. Se acerca a la terminal, aparece el mensaje de aprobación y todo termina en cuestión de segundos. Pero detrás de ese momento existe una enorme infraestructura tecnológica que conecta bancos, comercios, procesadores y sistemas de seguridad. Esa infraestructura no aparece en la cartera de nadie. No tiene un logo visible para la mayoría de las personas. Sin embargo, es una de las piezas más valiosas de toda la industria financiera. Eso es precisamente lo que hace especial a Discover. A diferencia de muchas compañías que participan solamente en una parte del proceso, Discover ocupa varias posiciones dentro del ecosistema. Tiene una relación directa con consumidores, opera productos bancarios, emite tarjetas y además cuenta con su propia red de pagos. Esa combinación es poco común. De hecho, existen muy pocas compañías en el mundo que controlen tantas piezas importantes de la misma cadena de valor. Y aquí es donde la historia comienza a verse desde una perspectiva completamente diferente. Porque cuando Capital One analizó la operación, probablemente no estaba pensando únicamente en las tarjetas que utilizan los clientes actuales de Discover. Estaba observando algo mucho más estratégico. Estaba observando una red construida durante décadas, una red que ya cuenta con conexiones, acuerdos comerciales, aceptación en comercios e integración con instituciones financieras. En otras palabras, estaba observando algo que no puede construirse de la noche a la mañana. Pensemos por un momento en cuánto tiempo toma construir confianza en el sistema financiero. No basta con desarrollar una aplicación atractiva o lanzar una tarjeta al mercado. Una red de pagos necesita convencer simultáneamente a bancos, comercios, procesadores, fintechs y consumidores de que vale la pena participar en ella. Y lo más difícil es que todos esos participantes necesitan estar presentes al mismo tiempo para que el sistema funcione correctamente. Por eso las redes de pagos son tan difíciles de replicar y por eso tienen tanto valor. Ahora imaginemos la situación desde la perspectiva de Capital One antes de la adquisición. La compañía ya era uno de los mayores emisores de tarjeta de crédito de Estados Unidos. Tenía millones de clientes, una marca ampliamente reconocida y una posición sólida dentro del mercado. Sin embargo, una parte importante de la infraestructura utilizada para procesar las transacciones pertenecía a otras compañías. Cada vez que un cliente utilizaba determinadas tarjetas, parte del ecosistema dependía de una red que Capital One no controlaba directamente. Con la compra de Discover, esa realidad cambia de manera significativa. Por primera vez, Capital One no solamente posee una gran base de clientes y una cartera de tarjetas,
sino que también posee una red. Y cuando una compañía combina esas tres piezas, clientes, productos y red, obtiene un nivel de control estratégico mucho mayor. Esto no significa que automáticamente vaya a cambiar la industria. Tampoco significa que Visa o Mastercard deban preocuparse inmediatamente. Pero sí significa que Capital One dispone ahora de más opciones para definir cómo quiere competir en el futuro. Y precisamente ahí aparece una de las preguntas más interesantes de toda esta historia. ¿Qué significa esta operación para Visa, Mastercard y American Express? La respuesta corta es que probablemente no cambiará demasiado en el corto plazo. Sin embargo, el largo plazo es otra historia. Lo que esta operación crea es un nuevo competidor con más herramientas. Un competidor que ahora puede tomar decisiones que antes no estaban disponibles. Puede experimentar con nuevos modelos de negocio, integrar más profundamente sus productos financieros, optimizar ciertas partes de la cadena de pagos y aprovechar mejor la información generada dentro de su propio ecosistema. Nada de esto está garantizado, pero las probabilidades existen. Lo interesante es que esta situación recuerda en cierta medida a la estrategia que ha utilizado American Express durante muchos años. Una de las fortalezas históricas de American Express ha sido precisamente el control que tiene sobre múltiples partes del proceso. Eso le permite diseñar experiencias muy específicas para sus clientes, desarrollar programas de beneficios diferenciados y mantener una relación más integrada con quienes utilizan sus productos. Capital One y Discover no son iguales a American Express, pero la combinación de un gran banco, una gran cartera de tarjetas y una red propia crea una estructura que resulta mucho más poderosa que cualquiera de esos elementos por separados. Lo que Capital One compró no fue únicamente una empresa más grande. Compró acceso a una infraestructura que tarda décadas en construirse. Compró relaciones comerciales, capacidades tecnológicas y opciones estratégicas para el futuro. Y eso es precisamente lo que explica por qué el precio de la operación fue tan elevado. Por supuesto, todavía queda una gran incógnita. ¿Qué hará Capital One con todo esto? Esa es la pregunta que analistas, inversionistas y ejecutivos de la industria intentan responder. Tal vez utilice la red de Discover para procesar una mayor cantidad de transacciones, tal vez desarrolle productos completamente nuevos, tal vez encuentre formas de competir más agresivamente en determinados segmentos del mercado, o tal vez los cambios sean mucho más graduales de lo que muchas personas esperan. La realidad es que nadie lo sabe con certeza. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Porque las adquisiciones verdaderamente importantes rara vez revelan todo su impacto el día en que se anuncian. Sus consecuencias suelen aparecer años después. Lo que hoy parece simplemente la compra de una compañía podría terminar siendo el inicio de una transformación mucho más profunda dentro de la industria de pagos. Por ahora, lo único que sabemos con certeza es esto. Capital One no estaba comprando solamente clientes o tarjetas o una marca reconocida. Estaba comprando algo mucho más difícil de construir, una posición estratégica dentro de una de las infraestructuras financieras más importantes del mundo. Y esa es la razón por la que esta operación llamó tanto la atención.